Desarrollo de la mente y de la conciencia. Conferencia de Francisco Nieto. En toda partícula inorgánica se aprecian indicios de sensación o sensibilidad, lo que a través de la evolución termina convirtiéndose en sentidos u órganos de los sentidos que son la base para que la vida que utiliza a la forma como vehículo pues se desarrolle la mente y la conciencia. Aunque esto sea difícil de creer para muchos, lo cierto es que la afinidad química entre partículas consiste en que éstas perciben las diferencias cualitativas de las otras y experimentan atracción. Atracción podría ser, por ejemplo, placer, o repulsión al tomar contacto. Esa sensibilidad o sensación inconsciente de las partículas podría considerarse un vislumbre de lo que llamamos pensamiento, pues queramos o no, hay una respuesta en forma de inclinación voluntaria inconsciente en esa atracción y repulsión. Este es el comienzo evolutivo de la vida en la forma, y según va utilizando la vida formas o cuerpos más complejos, así avanza en la escala de la vida, desenvolviendo la consciencia en ese mundo físico para, a continuación, obtener un principio mental o una mente. La vida representada por la célula manifiesta más todavía la sensación y el propósito para distinguir y seleccionar a la hora de asimilarse las sustancias nutritivas. De hecho, en los vegetales superiores comienza a haber ciertas células sensitivas que bien podrían considerarse órganos rudimentarios de los futuros sentidos. No es necesario decir que en el reino animal, particularmente los animales inferiores, se acrecientan las sensaciones y se forma el sistema nervioso con rudimentarios órganos de los sentidos. En estos animales también comienza a manifestarse diferentes grados de mentalidad, particularmente gracias a los espíritus grupo que les guían, pero no de conciencia hasta que la vida utiliza formas de animales superiores y construye un sistema nervioso complejo y una conciencia física gracias a los sentidos. Es muy común que en nuestras relaciones y forma de hablar digamos a menudo yo soy, yo sé, yo soy consciente, etc. Pero no lo es tanto el hecho de preguntarnos ¿cómo ha llegado a ser posible esto? Muchas personas incluso confunden la mente con la conciencia, sin saber que la conciencia es un aspecto de la mente, la que a su vez es fruto de la evolución de la humanidad. Para decir yo soy, yo sé o yo soy consciente, debemos haber alcanzado el grado de conciencia que nos define como seres autoconscientes. Si no es así, como ocurre con los reinos que nos siguen, no podemos autodefinirnos como un yo individual o independiente. Pero para que eso ocurra, hemos tenido que desarrollar un cerebro y una mente, ya que es gracias al pensamiento como podemos observarnos y reconocernos a nosotros mismos. Por consiguiente y aparentemente, el origen del grado humano como ser es la mente, como resultado de un proceso evolutivo inconsciente. Consciencia significa tener conocimiento de las sensaciones y de los procesos mentales, es decir, obtener conciencia de los estados mentales y del pensamiento, pero para ello hemos tenido que reconocernos como individuos separados de los demás. De esta forma podemos comprender que somos algo, normalmente llamado espíritu, alma, ego o yo superior,
algo que tuvo un origen y que ha evolucionado hasta autorreconocerse como un yo. Ese algo invisible, como es la vida y la conciencia también, es lo que normalmente llamamos en ocultismo la chispa o vida divina encarnante. Todo en el universo nace, se desarrolla y muere, lo que significa que tiene vida y que evoluciona. Todo lo manifestado y lo inmanifestado vibra. No hay nada muerto en el universo, puesto que la vida anima a toda clase de partículas atómicas, subatómicas y otras mucho más sutiles que estas. La vida está más allá de cualquier clase de materia porque procede de Dios, y es la vida la que se une a la forma física para poder evolucionar y obtener la autoconsciencia. La vida no es una partícula que flota sobre un mar de materia muerta. La vida anima a la materia compenetrándola desde el propio mundo de Dios en forma de vibración. La vida en su propio mundo es como un átomo rodeado de vida palpitante, consciente y pensante, pero que cuando desciende al mundo físico para tomar una forma, disminuye su vibración y pierde su conciencia divina cuanto más se sumerge en la materia física o en los cuerpos físicos. Esa vida divina es la misma en nosotros que en los reinos que nos siguen y que en todo lo existente. Lo que nos diferencia es el estado evolutivo y el grado de conciencia y de consciencia que cada forma haya adquirido en el mundo físico. Así es que nuestra vida es parte de la vida de Dios y nuestra conciencia es parte de la conciencia de Dios, pero la hemos perdido al utilizar las formas físicas como vehículos de experimentación. Sin embargo, es gracias al mundo físico como adquirimos la autoconciencia propia, que es la que nos llevó a desarrollar la mente y la conciencia del mundo físico y nos llevará a alcanzar todos los poderes o a desarrollar todos los poderes latentes del espíritu que como hijo de Dios que somos tenemos. Cada uno de nosotros, como almas, utiliza diferentes vehículos de expresión, pero al igual que el cuerpo físico, la materia de la que están compuestos no nos pertenece y solo la utilizamos temporalmente. Hay un depósito universal de materia, entre comillas, puesto que no es física, en sus diferentes grados y vibraciones, de donde tomamos prestada la materia que necesitamos para nuestro uso en cada renacimiento. Y es gracias a ese depósito como evolucionamos y llegamos a manifestar vida, sentimientos, deseos y pensamientos. Así es que todo el desarrollo o bien que hagamos estará relacionado con la materia de nuestros cuerpos, que a su vez beneficiará a quien use esa misma clase de materia después de abandonar nosotros los diferentes cuerpos. Estoy hablando del estado post-mortem, como es lógico. Así, tanto nosotros como los reinos que nos siguen y otras jerarquías existentes, vamos evolucionando gracias al bien y al desarrollo alcanzado en este esquema evolutivo, donde vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. En este esquema, y en nuestro caso en particular, hemos alcanzado el estado humano gracias a la adquisición de la mente y, por tanto, de la conciencia de uno mismo. Por consiguiente, además de ir sembrando el mundo físico con nuestras expresiones personales, en forma de palabras, hechos, sentimientos y deseos, etc., hay que añadir que también estamos sembrando, para bien o para mal, el medio ambiente en que nos movemos por medio del pensamiento.
Estamos sembrando el medio ambiente, los lugares por donde estamos, por medio de lo que pensamos. Así es que cada deseo, sentimiento o pensamiento negativo que creamos o manifestamos es una fuerza negativa que buscará con quién aliarse o dónde cobijarse para intentar fortalecerse más en poder. Y después, siempre que pueda, influir a otros. En un pasado de aproximadamente 18 millones de años no éramos responsables de este mal que hacíamos, porque no habíamos adquirido aún la mente ni la conciencia de sí mismos. Pero a partir de alcanzarla ya fuimos responsables de nuestros actos y expresiones. Y prueba de ello es que este es el mayor motivo por el que tenemos que renacer. De ahí que después de adquirir la mente y la autoconciencia nos encontremos en la etapa de perfeccionamiento de nuestros cuerpos por medio de la purificación del pensamiento, como base de toda expresión, como es lógico, y también de la correcta expresión voluntaria y consciente en todos los sentidos. Nuestro cuerpo físico pertenece al mundo físico y decimos que es nuestro mundo simplemente porque nuestros sentidos nos permiten verlo y porque somos conscientes de él. Nuestros deseos y emociones pertenecen a otro mundo de materia más sutil, un mundo de materia emocional o de deseos y de mayor grado de vibración, y aunque estamos en él mientras dormimos, generalmente no traemos el recuerdo porque no somos conscientes de él o en él. Nuestros pensamientos pertenecen también a otro mundo, al mundo mental o del pensamiento, que está por encima de ese mundo de los deseos o emocional y es de una materia más sutil aún que el anterior. Aquí tampoco somos conscientes ni tenemos medios para serlo. Por encima de estos mundos hay otro que es donde está nuestra alma o yo superior, el observador, el pensador o el recopilador de las experiencias de cada renacimiento. Este yo superior está a partir de las regiones superiores del mundo del pensamiento, las regiones abstractas. Es donde, en la cuarta concretamente, es donde más se centra para manifestarse. Bien, cada uno de estos mundos está compuesto de menor a mayor importancia en sentido evolutivo y ascendente respecto a nuestro desarrollo. Así es que nos podemos imaginar moviéndonos en este universo de diferentes grados de materia y vibración, utilizándola según nuestras necesidades y devolviéndola a ese banco universal para bien o para mal de nuestros hermanos menores y mayores que en él evolucionan. Estos mundos son expresiones de Dios, creados para que los utilicemos y evolucionemos a través de ellos. Pero al igual que cada uno de nosotros tiene un mismo origen y un mismo fin, esto es el desarrollo humano, la autoconsciencia, y en un futuro el desarrollo de todos los poderes latentes que como espíritus e hijos de Dios tenemos, pues de esta forma, por tanto, la materia y nosotros estamos evolucionando en esos mundos para desarrollar esos aspectos de forma individual. Pero como estamos en esos mundos que son manifestación de Dios, lo mismo que nuestro cuerpo físico es nuestra manifestación, como yo es, y resulta que no podemos salir de ellos, como tampoco una célula puede salir de nuestro cuerpo físico, pues no cabe la menor duda de que al final de nuestra evolución, nuestra vida y nuestra conciencia se unirán a la de Dios y seremos semejantes a Él. Cuando comenzamos la evolución, nuestra conciencia era como la del mineral actual, o sea, sin expresión. Después
Nos hicimos sensibles como vida y comenzamos a expresar cierta sensibilidad como el vegetal y emociones como el animal para, por último, adquirir la mente y la conciencia actual. La meta próxima es hacernos conscientes en el mundo inmediatamente superior, como en su momento conseguimos hacernos conscientes en este. Esto es lo mismo que ocurre respecto al nacimiento y a la muerte. En el nacimiento tenemos la conciencia de los mundos superiores de donde venimos y cuando nacemos la vamos perdiendo para ir adquiriéndola aquí, la de vigilia, según crecemos y se desarrollan los sentidos. Cuando se muere, por el contrario, se pierde la conciencia de este mundo, la de vigilia, y la adquirimos en los superiores, donde asimilamos la quinta esencia de las experiencias de la vida pasada. Por tanto, está claro que quien quiera acelerar su desarrollo debe hacer un correcto uso de sus cuerpos, cuidarlos y expresar a través de ellos lo más elevado. Me refiero a sentimientos, deseos, emociones, pensamientos, etc., de una forma voluntaria y consciente. En la etapa actual, el común de la humanidad debería utilizar su mente para cuidar sus cuerpos y expresar lo más elevado de sí mismo, lo que ya es un gran paso. Pero el que desee ir más lejos debe trabajar a nivel de la conciencia, esto es, ser conscientes en el aquí y en el ahora a cada momento, autoobservándose y recordándose a sí mismo como algo separado y por encima incluso de la mente. Este es el papel del yo superior o ego, y si nosotros intentamos hacer esto desde su posición, estaremos adelantando mucho respecto a la futura compenetración mutua o unificación. Imaginemos a los mundos mencionados anteriormente. El físico con su materia y sus cuerpos físicos animados. El emocional con sus cuerpos emocionales y de materia más sutil compenetrando los cuerpos físicos. El cuerpo emocional suele tener una forma ovoide y más grande que el cuerpo físico. El mundo del pensamiento con sus cuerpos mentales también de materia más sutil, compenetrando a los dos anteriores. Esto a nivel del planeta son cada uno de ellos es más grande, de materia más sutil pero más grande. Y en nosotros el cuerpo mental pues suele ocupar más bien la parte superior de hombros y la cabeza y no mucho más en las personas normales. Ese es el esquema donde la humanidad está evolucionando como almas en dichos vehículos de manifestación, o sea, en sus cuerpos. Si ahora imaginamos un mundo espiritual por encima de ellos, donde está el alma, ese observador o pensador que se manifiesta a través de esos cuerpos, tendremos una idea de dónde está nuestro verdadero mundo y dónde debemos situarnos como consciencia. La voluntad es representativa de esa alma, de este yo superior, y en una asimilación similar pues sabemos perfectamente que la voluntad está por encima de la mente. Pues eso mismo ocurre respecto a los mundos. El yo está en el mundo de la mente, el mundo del pensamiento, pero está por encima de la mente concreta, de nuestra razón. Nuestra razón se forma de las tres subdivisiones inferiores y nuestro yo está por encima de esas tres subdivisiones inferiores. Ese nivel es un nivel o intermedio entre la conciencia de Dios o conciencia universal de la que somos parte y la conciencia del hombre común que cree que él es el cuerpo físico o como mucho su mente. Obviamente, de lo que se trata como meta próxima es de situar nuestra conciencia en ese nivel, aun siendo conscientes en el mundo físico.
Con lo expuesto hasta ahora podemos llegar a la conclusión de que ni los cuerpos ni los mundos son la realidad, como tampoco lo es una obra de teatro fruto de la mente y de la imaginación de su autor, puesto que el escenario y los autores están y tienen su origen en la mente del autor, al igual que nuestros mundos y nuestros cuerpos tienen su origen en la vida, mente y conciencia de Dios. Nosotros somos parte de ese gran plan que Dios ha creado, un gran plan donde nosotros como vidas individuales independientes vamos a evolucionar y desarrollar los propios poderes de Dios. Y lo mismo que un escritor de obras de teatro se perfecciona y se puede hacer un maestro en escribir dichas obras, así también nosotros, como espíritus, nos estamos perfeccionando gracias al renacimiento de esa vida divina que somos en los diferentes cuerpos mencionados. La consciencia física, la percepción de los sentidos del cuerpo físico, es la que tenía el hombre hace millones de años. Y aunque hoy tenemos la autoconsciencia del yo personal y algunos están comenzando a percibir algo de lo que podría ser el yo superior, el ego o una relación más directa con él, lo cierto es que una mayoría sigue con la conciencia de pensar que ellos son sus sentidos y su mente. Estas personas conocen, entre comillas, a través de lo que perciben sus sentidos, pero no son conscientes de que su yo es independiente del cuerpo físico, del cerebro, de sus sentimientos y de su mente. Y es que para saber que tenemos una conciencia debemos ser conscientes de nosotros mismos. Nuestra conciencia anterior, muy similar a la de los animales de hoy, domésticos, impedía que razonáramos sobre el por qué, cómo o cuándo de las cosas. Igual que un animal maltratado siente dolor, pero no puede preguntarse que por qué lo siente ni por qué le maltratan. El animal, como aquel hombre primitivo, no se conoce a sí mismo, a diferencia del que es consciente de que ve, oye o siente placer o dolor. Y es este último el que progresivamente comienza a preguntarse por qué algunas cosas son agradables, asociando esto a determinadas cosas, hechos o personas. A partir de esta etapa u origen de la mente y de la consciencia, es cuando el hombre comienza a darse cuenta de su ser interno y de su yo soy, comenzando a experimentar nuevas sensaciones acompañadas de un mínimo razonamiento respecto a la atracción o placer o aversión y odio respecto a los demás. De estas experiencias y asociaciones surgen las reflexiones respecto al yo y a los demás. Ese es el comienzo del estado humano. La conciencia del animal le lleva a intentar percibir lo que hay en el exterior, en el mundo físico, y el hombre primitivo hacía lo mismo hasta que las sensaciones y experiencias le hicieron pensar. Ahora, el ser humano observa el mundo físico, pero también es capaz de observarse a sí mismo, lo que es el primer paso para transformar y espiritualizar la personalidad. Esta es la diferencia. El animal conoce gracias a sus sentidos, pero el ser humano es consciente de que conoce lo externo y lo interno y tiene voluntad y razón para elegir e investigar lo conocido. En el animal es inconsciencia e instinto, y en la humanidad es consciencia y mente. Cuando decimos que vemos es porque somos conscientes de que tenemos el sentido de la vista y de lo que vemos, lo que el animal no puede hacer, aunque en un futuro sí lo conseguirá, claro.
Sin embargo, ese yo consciente tiene centrada su conciencia en el mundo físico y no es consciente de los mundos y cuerpos superiores, ni de que él es un yo individual que nada tiene que ver con lo que ahora conoce. Estoy hablando del general, de una forma general de la humanidad. La mayoría de las personas ni se imaginan que ellos, con su forma de pensar desde que nacen y sus costumbres, hábitos y su aprendizaje, es un yo personal, una personalidad, pero que además de eso hay un verdadero yo representativo también por medio de la conciencia, que es el verdadero yo, no lo que ellos creen ser. Y es que cuando el hombre alcance el próximo estado de conciencia, ya no le servirá para nada la conciencia de ahora, ni lo que conoce, incluso tampoco. Será parte de nuestra evolución y de lo que somos, pero utilidad ya no tendrá apenas nada. Cuando éramos inconscientes del cuerpo y del mundo físico, o sea, cuando éramos ignorantes de ser un yo, éramos felices y nos encontrábamos en ese famoso paraíso. Entonces no sufríamos porque lo que nos pudiera faltar, no sufríamos por lo que nos hiciera falta, por lo que nos pudiera faltar, ni teníamos preocupaciones por nada, ni sabíamos lo que era un disgusto, ni nada parecido, como les ocurre hoy a los animales. Pero el hecho de obtener la mente y la autoconsciencia trajo todo eso y más por el hecho de pensar que solo hay una vida, por creer que somos el cuerpo físico. Nos hizo sumamente egoístas, por estar dominados por los deseos materiales y las emociones, y en general también pues todo eso fue por la ignorancia. Cuando un animal tiene la conciencia interna, como es un animal doméstico que no sabe, no puede razonar porque no tiene mente, que no es consciente de que es un individuo ni nada parecido, no razona nada de lo que le pasa, ni lo que le falta, ni lo que le sucede. Esa fue una etapa nuestra en la que se dice que estábamos en el paraíso, no nos faltaba nada porque no éramos conscientes de nada respecto al mundo físico. La expulsión del paraíso es cuando tomamos conciencia del mundo físico y de que somos individuos. Entonces sí, es cuando empezamos a sentir el dolor y a ver que sufrimos, que lo pasamos mal porque nos falta algo, porque no tenemos o porque... Y se desarrolla el egoísmo del yo, el yo para mí, y comenzamos a ser pues eso, casi pues más animales que los domésticos actuales. La etapa actual, en la cual, y gracias a la mente, somos conscientes en la Tierra, cuando renacemos, algún día pasará porque ya no necesitaremos experimentar aquí. Entonces nuestra conciencia se elevará a los mundos superiores para ser conscientes y experimentar y aprender en esos mundos etéricos e invisibles, ahora a nuestros ojos. Entonces seremos inconscientes de este mundo como lo somos ahora del mundo donde estamos mientras dormimos. Una vez allí ya no será realidad este mundo como lo es ahora, ni los cuerpos o formas, ni los deseos egoístas, ni habrá motivos para desesperarnos, enfadarnos o pelearnos. La realidad estará dentro de nosotros mismos y es ahí donde deberíamos comenzar a buscar. Ahora estamos separados de nosotros mismos, como podemos comprobar cuando nos analizamos y autoobservamos a nosotros mismos. Estamos en el papel de observados y no de observadores. Es decir, actuamos como si fuéramos el cuerpo y la mente en vez de vivir como el observador que les observa con consciencia. Lo que he dicho en alguna de mis conferencias es estar despierto o estar dormido. El que está dormido es el que cree que es él, todo lo que representa su personalidad,
y su cuerpo físico, su carácter, su mente, cree que él es todo eso. El que está despierto es el que se autoobserva constantemente o siempre que puede y se da cuenta de cómo piensa su mente, cómo siente, cómo desea, cómo mete la pata, cómo ofende a las personas, cómo se muestra de una forma egoísta o envidiosa, y entonces cuando se da cuenta se dice, bueno, pero ¿este quién es? Ese no soy yo, esa es la personalidad. Yo quisiera ser el que estoy observando ahora mismo. Pues esa es la posición del yo, que debemos alcanzar cuanto antes. Cuando elevamos la consciencia hasta el yo real, también conocemos como ahora. Pero ese conocimiento nos eleva a niveles superiores del mundo del pensamiento a través de una nueva realidad sobre nosotros mismos y sobre el universo. Entonces, según vamos conociendo esa nueva realidad, descubrimos que nuestra raíz está en el universo, que trascendemos todo lo que conocemos y toda experiencia humana, que nada nos puede dañar y por tanto que somos dioses en formación. Este sendero es el que debemos emprender los que admitimos estas verdades, porque nuestra mente y nuestra conciencia así nos lo hacen ver. Un sendero en el cual somos cada vez más observadores de nosotros mismos y donde nuestro yo está presente de una manera voluntaria y consciente en todo lo que hace, dice, siente y piensa. Este es el sendero que nos lleva a la libertad de toda preocupación, inquietud, enfado, frustración, deseo material, etc. Porque cuando somos y actuamos como el verdadero yo superior, no hay deseo, emoción o pensamiento que nos ate a lo ahora conocido. Obtuvimos la mente en el pasado porque era imprescindible que razonáramos para no dejarnos dominar por los deseos y sentimientos egoístas y materialistas. La mente es imprescindible para obtener conocimiento, entre otras cosas, pero si queremos llegar a experimentar esos momentos de exaltación que algunos místicos han detallado en sus escritos y narraciones, debemos empezar a actuar en todo momento como un alma consciente que está por encima de la mente. Llegará el día en que la mente actual, por medio del cerebro, no nos sea necesaria, puesto que ésta actúa basándose en el conocimiento y en lo aprendido y experimentado, lo que a su vez son obstáculos e interferencias para la identificación con el yo superior. De ahí la necesidad de evitar que la mente esté todo el día pensando por sí misma y sin que nos demos cuenta, cuando deberíamos decir que hay que utilizarla cuando sea necesario y de forma consciente y voluntaria. En nuestro cuerpo físico se expresan y le compenetran, como cuerpos de materia más sutil, otros aspectos o vehículos que son los medios por los que el ego o yo superior es consciente y evoluciona en este mundo. Estos, como ya la mayoría sabemos, son la vida que anima al cuerpo físico, los deseos, que son imprescindibles para el desarrollo, y la mente. Pues así como es abajo es arriba, y como es arriba es abajo, es decir, en el universo o cuerpo de Dios, existen los mismos aspectos en el grado o nivel de Dios, como es lógico, y por tanto también la conciencia divina que abarca todo el universo manifestado. La mayoría de la humanidad se identifica con su propia vida, deseos y mente sin darse cuenta de que es una conciencia que está por encima de todo eso. Los más evolucionados de los espíritus reencarnantes actuales ya están viviendo identificándose con esa vida y con esa conciencia universal. Están siendo conscientes de que en toda forma hay una vida y una conciencia en evolución y que cada uno de nosotros está escalando esa conciencia divina
a través de las leyes de causa y efecto y de renacimiento principalmente. Están dejando atrás la ignorancia y la inconsciencia para identificarse con esa realidad nueva que se encuentra en nuestro interior, en el yo superior. Están experimentando ese vislumbrar de conciencia donde uno se siente libre de lo físico y en una gran y profunda paz. La purificación y espiritualización de los cuerpos son muy necesarias para progresar en la etapa actual. Eso eleva nuestros ideales y nos acerca a nuestro yo superior. Por ejemplo, el cuidado y la sana alimentación del cuerpo físico, el control de la mente para que no piense por sí misma, y la utilización de la mente para que nuestros deseos, sentimientos, palabras y pensamientos pues sean siempre de buena voluntad, de amor, de fraternidad, etc., ¿no? Bien, decía que nos acerca a nuestro yo superior, pero el hecho de actuar además momento a momento de una forma consciente y voluntaria es lo que hará que nos identifiquemos con nuestro verdadero ser. Una cosa es ser consciente por medio del conocimiento de que nuestra vida, mente y conciencia son parte de Dios, lo que implica una gran responsabilidad kármica respecto a los seres que nos rodean y al propio universo como expresión, y otra es expresarnos segundo a segundo de una manera consciente, como si nos autoobserváramos desde ese mundo espiritual. Entonces se va viendo la vida y todo lo que nos rodea como un escenario, por tanto irreal, claro, donde debemos interpretar con nuestros cuerpos el mejor papel que podamos dentro del destino que nos hemos preparado antes de renacer y según nuestras necesidades evolutivas. Desde ese punto de vista, aun como humanos, expresaremos cada vez más la voluntad de nuestro verdadero yo, el observador, el pensador. Esto, a su vez, hará que perdamos la sensación de ser una persona diferente a las demás para experimentar una especie de expansión de conciencia que compenetrará a todo ser viviente con un sentimiento de fraternidad y hermandad. Con esta práctica y aún utilizando la mente, se puede llegar a vivir una experiencia nueva, como un centro de conciencia, desde donde se actúa sobre nuestra vida y sobre nuestro destino.